Bienvenidos al Ministerio Online de la Primera Iglesia Bautista de Valencia. Hoy estamos transmitiendo desde casa porque los domingos de la Semana Radical las actividades las hacemos en las casas en lugar del templo. De manera pues que en muchas casas en este momento la Primera Iglesia Bautista de Valencia está reunida conmemorando este domingo, día cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a todos los que se conectan para compartir con nosotros la palabra y también a aquellos que en diferido van a observar esta transmisión. En el día de hoy vamos a conversar sobre un pasaje contenido en el Evangelio según San Marcos. En este mes estamos promoviendo la lectura de este libro, de este Evangelio. Como ya mencionamos en otras oportunidades, este es un Evangelio muy corto que tiene 16 capítulos y 677 versículos que se pueden leer en 1 hora y media. Nosotros hemos optado por estudiarlo durante un mes, durante el mes de junio, y estamos estudiando en promedio 22 versículos por día. Así nos da para leerlo y estudiarlo durante estos 30 días del mes de junio. Hoy corresponde una cita en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, como mencioné, que se refiere a la parábola del sembrador. Está en el capítulo 4, versículos 1 al 20. Y el título que he escogido para el tema es la parábola de la buena tierra. Vamos a hablar de la buena tierra. Cuando uno lee el texto en el capítulo 4, del 1 en adelante, observa que Jesús se comenzó a enseñar junto al mar de Galilea. Es notable que muchas de las escenas que se narran en este evangelio transcurren alrededor del mar de Galilea. Estamos en el comienzo del ministerio de Jesús y lo está realizando en los alrededores de Galilea, en Capernaum y en las ciudades vecinas. En este momento está en la ribera o a la orilla del mar de Galilea. Dice que pidió que se le buscara una barca porque la multitud era mucha, era muy grande la multitud. Entonces se subió en una barca y desde la barca comenzó a hablarle a la multitud que estaba a la orilla del mar, estaba en la playa. Entonces le refirió una parábola, la muy conocida parábola del sembrador. Y dice de la siguiente manera: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es la parábola, esta es la narración que Jesús hizo, la comparación. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo es esta circunstancia de que un sembrador vaya a colocar semillas, granos en los lugares que aquí se menciona? En el camino, en pedregales, entre zarzas y en la buena tierra. Lo lógico, lo normal es que el sembrador pues coloque la semilla en la tierra abonada y la cultive. Sin embargo, el
caso de este sembrador usa una técnica diferente a la que estamos acostumbrados nosotros a observar. Nosotros sabemos que en la época de Jesús utilizaban el recurso del arado. Araban y entonces colocaban la semilla en el surco del arado. Otros tenían la técnica de ir con una madera, una coa le llaman, y hacía un hueco y allí sembraba la semilla. Pero este sembrador usa otra técnica. Él esparce la semilla, él toma la semilla y la esparce en el terreno preparado para la siembra. Digamos, creo que se dice al voleo, toma la semilla y la lanza al aire. Por eso entonces, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó en los pedregales, otra parte cayó en zarza y espina y otra parte cayó en buena tierra. Bueno, así está más o menos configurado el terreno, los caminos. En los sembradíos están así, hay un camino y luego hay piedras alrededor del camino, bueno, etcétera, pues. Jesús toma este caso para ejemplificar lo de la buena tierra. Entonces, él narra la historia y luego los discípulos quedan inquietos porque no sabían el significado, no comprendían cuál es el significado de la parábola. Bueno, él más adelante entonces le dice, ¿no saben qué significa? Dice, el sembrador es el que siembra la semilla. Entonces, la persona que siembra la semilla es el sembrador. Y luego sigue describiendo para explicar la parábola. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, ya ustedes saben a qué palabra se refiere, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra del que la sembró en sus corazones. Estamos hablando de la persona que oye la palabra y entonces muy volátil y viene Satanás y la quita del corazón. Está en la superficie. Como está en el camino, no profundiza. Por eso dice que viene las aves del cielo y la comen. La otra entonces dice que cayó en pedregales. Entonces, ¿cuál es la comparación en pedregales? Bueno, dice que los que fueron sembrados en pedregales, los cuales cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces está diciendo que los que fueron sembrados en las piedras, pues no tienen raíz, brota la semilla y echa raíces, pero como no hay tierra, la raíz no puede profundizar para tomar el néctar, para tomar los nutrientes y perece, porque la raíz tiene que ser alimentada, la planta tiene que ser alimentada. Por la raíz está la comparación de la palabra. Luego sigue diciendo, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Entonces los que fueron sembrados entre espinos, vea que va graduando, uno es muy superficial, otro ya profundiza un poco más. El otro se siembra entre espinos, entonces estos son los que oyen la palabra, pero fíjense, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia y otras cosas entran y lo ahogan. Y la palabra es infructuosa. Entonces estamos hablando de aquellas personas que ya tienen más tiempo escuchando la palabra, que comienzan a vivir conforme a la palabra, pero sin embargo, como dice Santiago, son oidores olvidadizos, no profundizan, no avanzan, sino que se quedan también en la superficie. Y entonces vienen las circunstancias de la vida, la riqueza o también la pobreza. Vienen las dificultades, vienen pues las diferentes circunstancias de la vida y le ahogan. Y dice que las zarzas y las espigas crecieron más que la planta y la ahogaron. Es decir, las circunstancias de la vida impiden
el crecimiento de esta semilla y entonces de esta que germina y avanza, pero fenece, fracasa, no avanza. Este pues es el caso de los tres tipos de semillas que cayeron en lugares no adecuados para la siembra. Luego viene entonces y se habla de la buena tierra. Por eso decía la parábola de la buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Bueno, entonces dice que estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Es decir, que son productivos. Reciben la palabra y entonces ellos pues ponen en práctica la palabra. Entonces aquí está hablando de el sembrador. La comparación del sembrador es cualquier persona que comparte la palabra. Tú muchas veces has ocupado el rol o has estado en el rol de sembrador. Siembras la palabra. Porque un día tú fuiste o eres buena tierra, que la semilla vino a ti, cayó en ti, la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra, y entonces esa semilla da fruto. Es muy probable que los que estén oyendo en este momento la transmisión o los que la disfruten posteriormente sean buena tierra, porque la semilla, la palabra, llegó a sus corazones y en sus corazones fue procesada y entonces dio fruto. La comparación, como saben, está relacionada con la faena agrícola. ¿Qué pasa con el cultivo? La semilla se siembra, como ustedes saben. Luego la semilla germina y comienza a echar raíces. Eso es lo que se llama fototropismo negativo o geotropismo positivo, es decir, la raíz automáticamente o por genética profundiza hacia la tierra, avanza hacia la tierra, la raíz, tiene ese efecto. Y el tallo, al contrario, dice que tiene fototropismo positivo, es decir, la raíz huye del sol, de la luz, en cambio el tallo avanza hacia la luz solar y tiene fototropismo, geotropismo negativo, es decir, se crece opuesto a la tierra, ese es el tallo. Entonces, la raíz profundiza en la tierra y el tallo avanza hacia la superficie. Muy bien, entonces luego ese tallo, como bien saben ustedes, produce hojas y crece y crece. Se convierte en una planta, tiene ramas, hojas, y ustedes saben pues el proceso. Luego la planta tiene, como saben, raíz, tallo, rama, hoja, flor y fruto. Y con esta comparación está indicando pues a las personas que son buena tierra, que la palabra germina y crece, se desarrolla y también produce frutos positivos. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de una buena tierra? Bueno, ustedes saben por la experiencia de la agricultura. La buena tierra es aquella que está abonada, aquella que tiene fertilizantes, digamos así. Hay tierras que de por sí ya son aptas para el cultivo, no necesitan mayores ingredientes, pero hay otras que requieren ser abonadas. Y la tierra también necesita ser irrigada, tener agua. Entonces, si la tierra tiene los nutrientes, los fertilizantes y la calidad y la condición que tiene agua, entonces está apta para el cultivo. Así pues, entonces muchas personas también son aptas para el cultivo de la palabra o digamos de la vida cristiana.
Ellos entonces son personas que reciben la palabra y profundizan. Estos son a los que Jesús se refiere cuando dice, escudriñad las Escrituras. Una persona que represente buena tierra es aquella persona que estudia la palabra, que escudriña la palabra, que profundiza en la palabra, que echa raíces en la palabra y ella pues le sirve como norte, como norma, como guía. Por eso es que decimos que los cristianos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Entonces, para que sea norma de fe y conducta, pues hay que estudiarla. No solamente basta con leerla, no solamente basta con memorizarla, que es importante, leerla, memorizarla, pero más importante que leerla y memorizarla es ponerla en práctica. Por eso es que decimos que la Biblia no es solamente para estudiarla, no es solamente para confrontar a las personas. La Biblia es para vivirla, para ponerla en práctica. Por eso es que cuando nosotros decidimos motivar la lectura del libro, la lectura y estudio del libro de Marcos, propusimos hacerlo de una manera sistemática, gradual y también que podamos profundizar. Porque uno puede, como dije anteriormente, uno puede leer el Evangelio de Marcos en hora y media. Bueno, esta es una lectura superficial que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos estudiar, meditar en el libro de Marcos y le podemos dedicar una o media hora más, una hora meditando en lo que hemos leído. Eso es importante, la lectura y la meditación. Pero más provechoso es entonces cuando la persona lee la escritura y la pone en práctica. Lee la escritura y la aplica. Lee la escritura y la hace parte de su propia vida. Usando la metáfora o el ejemplo de Jesucristo cuando dice en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne, es decir, la palabra se hizo carne, así también nosotros debemos encarnar la palabra. Que la palabra escrita, la palabra se haga carne en nosotros. Cuando la palabra se hace carne en nosotros, entonces ocurre lo que dice aquí el versículo 20 del capítulo que he leído, el capítulo 4. Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, oyen. Claro, estamos hablando en el tiempo de Jesús, cuando no era habitual que la escritura que estuviera escrita en rollo, no era popular, la gente memorizaba. No es como ahora que tenemos Biblias de todos tipos y en casi todas las casas de Venezuela hay una Biblia o varias Biblias de varias versiones. Es muy frecuente que una persona tenga Biblia en su casa. Tú debes tener varias Biblias en tu casa. Escritas en la época de Jesús, ¿no? Los rollos contentivos de la Sagrada Escritura estaban en la sinagoga y eran manejados por expertos. Entonces ellos la leían y la gente escuchaba y se apropiaba de la palabra. Por eso es que dice aquí, los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. En nuestro caso sería, la buena tierra son los que leen la palabra, la estudian, la escudriñan, profundizan, la interpretan, obtienen el mensaje que ella tiene para la vida y luego ponen en práctica ese mensaje. Ese es el símil de la buena tierra. Entonces, tú eres buena tierra en el sentido de que pone en práctica la escritura. Y dice aquí que da fruto a 60 y 100 por uno. O sea que da un alto rendimiento. Es productiva y la productividad es característica
de los hijos del reino. Por eso es que tú tienes que ser productivo. Tenemos que ser productivos en la medida que leamos la palabra y demos fruto. Ahora, ¿cuáles son los frutos de dar la palabra? Bueno, los frutos se evidencian, como digamos, en la conducta práctica. Los frutos se evidencian en la medida que se pone en práctica lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, poner en práctica la Escritura, dar fruto, tiene que ver con la idea de compartir, con la idea de apoyar a los demás, de dar a los demás. Entonces aquí estamos dando fruto. Tú síguela. Así estás poniendo en práctica la palabra. Así estás dando fruto. Cuando dice id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás dando fruto. De tal manera, pues, que de las múltiples maneras como tú puedes poner en práctica la Escritura es de acuerdo con las múltiples enseñanzas que ella te está proponiendo. Bien, esto es lo que en esta mañana quería compartirte para decirte pues que en la Escritura se destaca, Jesucristo destaca el valor de la buena tierra. Y te animo para que seas buena tierra, abonada, fértil, que da mucho fruto, que recibe la palabra con gozo y la comparte. Bueno, estoy complacido de poder saludar con mucho cariño a Mila Milagro, que en su casa está compartiendo esta transmisión, seguramente acompañado de su familia, igualmente Gabriela, María Gabriela Hernández, gracias por acompañarnos. Y Ana Rincón, todos estos hermanos son unas excelentes estudiantes de la palabra, que algunos de ellos tienen la deferencia de enviarme una nota cuando envío los estudios para dar a entender lo que ellos han comprendido y cómo lo están practicando. Muy bien, entonces, dicho esto, quiero animarte para que sigamos estudiando el Evangelio de Marcos. Te animo para que lo hagas cada día. Puedes escoger una cita de 22 versículos o en promedio y seguimos avanzando en la lectura de este maravilloso libro. Gracias por acompañarnos y me despido con las palabras de siempre, lo que el apóstol Pablo nos transmite. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, ahora y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga.